acciones en México. Los panistas dicen que ya preparan una ley especial de protección a la industria con el fin de que el gobierno pueda hacer frente a las amenazas de aranceles de el rey Trump. Escuche usted, Acción Nacional. Lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros rechazamos cualquier arancel impuesto unilateralmente por otro país, rechazamos el amago que se da desde Estados Unidos y nosotros lo que creemos es que México tiene que hacer un trabajo serio. La República Mexicana no puede estar cada mes esperando a ver cómo le voltean el relojito de arena. Ya sabemos que viene una relación turbulenta y México tiene que tomar decisiones al interior de nuestro país. Miren, hace un par de meses se generó una polémica desde la presidencia de la mesa directiva porque el PAN decidió no suscribir un documento. Y nosotros lo hemos dicho, no va a ser con desplegados ni de la Junta de Coordinación Política ni de la mesa directiva como el país va a estar listo para enfrentar una relación turbulenta. México necesita rediseñar algunos de sus instrumentos legales e institucionales para hacer frente a esta situación y para eso México cuenta con nosotros. En el PAN estamos preparando una ley especial, por ejemplo, de protección a la industria, para que existan mecanismos que permitan al Ejecutivo hacer frente a cuando suceda un intempestivo, un abrupto, un imprevisto arancel, poder generar los incentivos al interior del país y que las grandes armadoras no estén cada mes pensando si se van o no de México, pero que eso no dependa exclusivamente de lo que piensa nuestro vecino del norte o de cómo juega la amenaza de la semana. Nosotros rechazamos por un lado las amenazas, pero sí hacemos un llamado firme al interior del país a que se tomen las medidas necesarias, tanto las legales como institucionales, para que no estemos cada mes pensando que ya va a caer el último grano de arena del reloj. Porque... Bueno, pues ahora, ¿por qué los panistas en su momento que se pidió a la unidad? Porque desde el momento que Donald Trump tomó posesión, amenazó con sus aranceles. En su momento, a partir de ese 4 de febrero, que según él ya iba a imponer los aranceles, se pidió a todos los partidos políticos a la unidad. Ellos no quisieron, ellos no aceptaron. Sobre todo han buscado solamente agua para su molino, para su conveniencia y por ellos mismos, por el deseo del poder o de regresar al poder. Digo, porque una fuerza política ya no es el PAN. Es un partido político que puede desaparecer. Ya no es una fuerza política. Tanto así que si usted ve calladitos los de Naranja, el MC, en unas encuestas recientes decían que ya habían sobrepasado al PAN. Usted sigue pensando que el PAN y sus propuestas, que según ellos es el momento de abrazar y así, de abrazar con la bandera de Estados Unidos. ¿Qué miedo tienen los panistas? ¿Qué miedo tienen de no haber terminado en aquel entonces de privatizar y regalar todo? ¿Por qué no tienen esa mentalidad de poder realizar algo por ellos mismos o como mexicanos decir, podemos salir adelante sin ayuda de personajes extranjeros? Pero esa historia ya la conoce usted. Esa historia el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre nos comentó sobre la realización de los panistas y cómo fueron a buscar a Maximiliano, y la historia usted ya la conoce. Siempre pidiendo ayuda como chillones. En lugar de enfrentarse a la realidad y de defender al país con hechos, vamos a regalar nuestros pantalones traseros. Así se la dejo a usted por ahí. Híjoles, otra cosa importante. Ricardo Monreal llama a defender a la patria ante las amenazas de Trump.
El coordinador de la Cámara de Diputados llamó a cerrar filas por la presidenta Claudia Sheinbaum para defender la soberanía nacional. Vea usted, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Cámara de Diputados, la mayoría legislativa está en alerta máxima por la decisión que se tome. Es un momento crucial, es un momento de verdad único en la historia del país, en donde la nación está siendo agredida, agraviada, subestimada y tratada de manera ilegal por el presidente de Estados Unidos. Y obviamente los mexicanos y mexicanas tenemos que reaccionar en el sentido de defender a la patria. Lo hago con toda responsabilidad. No es un sentimiento patriotero o demagógico, es un sentimiento real, que no podemos permitir que este agravio se multiplique cada vez que se le ocurra a quien se le ocurra. México debe de exigir respeto a su soberanía, respeto a su independencia, y nosotros vamos a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a su plan B o C, el que diseñe, porque es su responsabilidad como jefa de Estado. Es su facultad constitucional de representar al país y de conducirlo, y nosotros en el Poder Legislativo vamos a actuar coherentemente con esta decisión, con esta definición política que ella tome un día o el día que se concrete en las decisiones del... Mire usted, mientras Ricardo Monreal llama a cerrar filas, escuche y ponga mucha atención. Los vendepatrias, desde el Senado, Ricardo Anaya asegura que pedirá una reunión interparlamentaria urgente con senadores de Estados Unidos para ayudar a construir contrapesos, puesto que aseguran es seguro que el PAN no se pueda quedar con los brazos cruzados ante las crisis devastadoras que se avecinan. Vea usted al vendepatrias de Ricardo Anaya. Estados Unidos impone aranceles generalizados a México de un 25%. Lo digo con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Como ustedes saben, el día de mañana se cumple el plazo que había dado el gobierno de Estados Unidos para la imposición generalizada de aranceles a todas las exportaciones de México hacia nuestro país vecino. Nosotros vamos a insistir en la urgente necesidad de que este Senado de la República convoque a una reunión interparlamentaria, es decir, que nos podamos sentar las y los senadores de México con las y los senadores de los Estados Unidos para abrir un canal alterno de comunicación que resulta urgente. Vimos ahora al presidente de Estados Unidos, la manera en la que trató al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky, y eso confirma la necesidad de que tengamos canales alternativos de comunicación con Estados Unidos. Lo que nos había respondido el presidente del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña, fue que veían con buenos ojos el convocar a esta reunión interparlamentaria, nos pedían esperar a que se cumpliera justamente el plazo de un mes de posposición de los aranceles. Como este plazo se vence mañana, pues el día de mañana nosotros insistiremos en la necesidad de convocar a esta reunión interparlamentaria. Insistimos en que si Estados Unidos impone aranceles generalizados a México de un 25%, lo digo con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería gravísimo, devastador, y no solo para la economía en abstracto, sino para la economía de las familias mexicanas. Estaríamos ante una tragedia económica similar a la que México vivió con las crisis de 1994-95, la crisis de 1982, la crisis de 1976. Por eso es que nosotros le pedimos a este Senado de la República tomar las cosas con seriedad, convocar a esta reunión interparlamentaria y que podamos también, las y los senadores mexicanos, hacer lo propio, hacer nuestra parte, mejorar el diálogo de México con Estados Unidos, hablando en este caso con nuestros pares, los senadores estadounidenses. Y en segundo lugar, reiterar la exigencia al gobierno mexicano de tomarse con seriedad estas amenazas y de hacer todo, absolutamente todo lo que esté en poder del gobierno de la República para evitar la imposición de estos aranceles que serían, como he dicho, devastadores para la economía de las familias mexicanas. Vea usted hasta dónde llega el señor Ricardo Anaya. ¿Hasta dónde llega el señor Ricardo Anaya? Hay que hacer una reunión interparlamentaria. Ricardo Anaya, o sea, si el que manda en Estados Unidos es el señor Donald Trump, los republicanos son los que dominan el Senado. Digo, si una gobernadora que se opuso en Estados Unidos a no cumplir un deseo de Donald Trump,
le dijo, hazle como quieras. Dijo ella, vamos a ir a corte. Dijo, pues es piece of cake, es algo sencillo. Prácticamente le dijo, ya te la gané, ¿no? Tú me vienes a decir, o nos vienes a decir, o a mentir a los mexicanos, que con una reunión interparlamentaria vas a poder convencer a los senadores más conservadores de Estados Unidos, que son los republicanos. ¿Qué les vas a proponer? ¿Qué les vas a regalar? ¿Qué les vas a vender? Porque tienes que llevar una moneda de cambio. O sea, vean la diferencia que dice Ricardo Monreal. ¿Sí? Lo que dice Ricardo Monreal es, pues, defender la soberanía nacional, es hacer fila, hacer equipo con la presidenta, o más bien respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es cerrar filas. Los panistas nunca quisieron cerrar filas. Lo que está diciendo Anaya, no, pues yo le dije, le propusimos, el PAN propuso al Senado e inclusive Gerardo Fernández Noroña en su momento dijo, sí, cuando llegue el 4 vemos y ya, ahora le vamos a exigir porque esto es lo que tenemos nosotros en mente. Cuando no es Lili Téllez, es Ricardo Anaya, Marco Cortés, y qué bueno que ya se fueron las otras señoras del Senado, como Xóchitl Gálvez y como Kenia López Rabadán. Ya se fueron del Senado, ya no están ahí, solamente están estos tres, Lili, Anaya y Ricardo, y ahí le hace la segunda el gran empresario corrupto, conocido, Alito Moreno. Digo, eso es lo que nos queda del panismo. Ahora resulta que mañana, si no le hace caso Gerardo Fernández Noroña, de la gran idea que tienen estos panistas de poder realizar una reunión interparlamentaria con el Congreso de los Estados Unidos, va a tronar la economía así, como ejote, según él. Ya vivimos crisis los mexicanos, ya vivimos la época del neoliberalismo, ya vivimos la época del saqueo, ya vivimos la pobreza en México. Ahora resulta que quieren darle clases a los gobiernos progresistas o a la cuarta transformación, donde un hombre nos dio ese liderazgo que se llama Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum Pardo está concluyendo el segundo piso, llevando a cabo el segundo piso de la cuarta transformación, y es una mujer que sabe dirigir, estudiada, graduada, estudió en Estados Unidos también, digo, tiene maestrías, sabe lo que hace, y para prueba un botón. ¿Quién no conoce, quién no se acuerda de aquellos años antaños de escuchar a Calimán? Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Lo que dijo la doctora hoy, serenidad y paciencia, como en su momento lo dijo Calimán. ¿Qué más quiere usted escuchar? Pero hay que seguir, y con esto concluyo, hay que consumir lo nuestro. Hay que consumir lo que producimos en México. Y hay un auto. El auto